Está prohibido decir misa, padre Robles. Yo te perdono, hijo mío. En tiempos oscuros, cuando la fe era perseguida en México y la libertad religiosa fue pisoteada, un niño de apenas 14 años acudió a todo el país. Valientemente salió a la defensa de la libertad, equipado con el escudo y la espada que nos dice San Pablo en su carta a los Efesios. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Joselito no era un soldado, pero tenía el corazón de un guerrero. No empuñaba un rifle, pero con su voz estremeció a sus verdugos. Su nombre quedaría grabado para siempre en la historia como mártir de la fe. Él es San José Luis Sánchez del Río. Esta es la historia de un niño que abrazó la cruz y que con su último aliento gritó: ¡Viva Cristo! En Saboya, Michoacán, un 28 de marzo de 1913, nació José Luis Sánchez del Río, el tercero de 4 hijos. Creció en una familia profundamente católica, donde vivían la fe no solo por una tradición, sino como un ejemplo de vida. Desde su bautismo, Joselito fue bautizado apenas 6 días después de su nacimiento, y pasado algunos años, la tormenta se acercaba, la guerra cristera. El gobierno de Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928 marcó uno de los capítulos más oscuros y sangrientos en la historia de México. Este conflicto surgió como respuesta a la aplicación radical de las leyes Calles, prohibiendo el culto, expulsando sacerdotes extranjeros, se prohibió la enseñanza religiosa, se cerraron seminarios y conventos, se confiscaron propiedades de la iglesia y murieron más de 250,000 personas entre civiles y combatientes. Iglesias fueron profanadas y convertidas en cuarteles o establos. Las imágenes religiosas fueron destruidas y los sacramentos, como la misa y la confesión, se realizaban en secreto bajo riesgo de muerte. Familias enteras fueron despojadas de sus hogares por albergar a sacerdotes o participar en actos de culto. El gobierno de Calles buscaba no solo controlar la iglesia, sino erradicar la fe católica del corazón de México. Muchos sacerdotes laicos fueron ejecutados públicamente como una advertencia para disuadir a otros de unirse a la resistencia cristera. Pero, ¿cómo llegó un niño a un campo de batalla? Inspirado por los relatos de valentía de los cristeros que luchaban por la libertad religiosa, José Luis anhelaba formar parte de la causa a pesar de su corta edad. Le pidió permiso a sus padres en repetidas ocasiones para unirse a la lucha, convencido de que no había mejor forma de servir a Dios que defendiendo su fe con todas sus fuerzas. Sus padres estaban en desacuerdo, intentaron disuadirlo, temerosos de perderlo, pero él respondió con una gran determinación: «Mamá, no me quites la oportunidad de ganarme el cielo tan fácil y tan pronto». Los líderes revolucionarios no querían recibir a José Luis al principio, ya que solo tenía 13 años. Sin embargo, José no renunció a sus esfuerzos por unirse, sabiendo muy bien que podía costarle la vida. En 1927, con tan solo 14 años, José Luis finalmente obtuvo el permiso de sus padres y se unió a las fuerzas cristeras bajo el mandato del general Prudencio Mendoza. A los muchachos se les encomendaban las tareas sencillas como cuidar a los caballos, limpiar las armas y llevar agua y comida. A pesar de que el Estado había prohibido las demostraciones públicas de fe, José Luis Sánchez del Río asistía a misa cada que podía, recibía la Sagrada Comunión y nunca dejó de proclamar su fe. Aunque no fue asignado como soldado, fue nombrado portaestandarte de la Virgen de Guadalupe, lo que significaba que marcharía al frente del ejército con el estandarte religioso, una tarea simbólicamente poderosa. Lamentablemente, durante una emboscada, el caballo del general Mendoza cayó bajo el fuego enemigo. José Luis, sin dudarlo, desmontó y entregó su propio corcel al líder cristero. Le dijo: «Mi general, tome mi caballo y sálvese, usted es más necesario que yo», dijo sin miedo. Ese acto de heroísmo selló su destino y fue capturado por el ejército federal, llevado a su propio pueblo natal, Zaguayo. Pero los enemigos no sabían que tenían entre sus manos a un niño que tenía sobre sí la armadura del Espíritu Santo. Cuando José Luis fue capturado, sus captores intentaron que renunciara a su fe para así salvarle la vida. Le ofrecieron perdón y libertad si renunciaba a la causa cristera y si dejaba de apoyar a la Iglesia Católica, pero firmemente él decía que su fe no estaba a la venta. También le ofrecieron una vida cómoda, le ofrecieron enviarlo a una escuela militar e incluso le prometieron una carrera en el ejército, pero él no aceptó. Lo amenazaron con torturas y le mostraron los cadáveres de otros cristeros para intimidarlo, e incluso le hicieron ver una ejecución pública.
de un hombre que estaban a punto de ahorcar, y José con calma le dijo: guárdame un lugar en el cielo, que yo también pronto iré para allá. No podían hacerlo renegar de su fe. Querían que desertara al grito de muera Cristo Rey, pero su respuesta siempre fue la misma: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Así, el 10 de febrero de 1928 llegó la hora final. Sus verdugos, en un intento de doblegar su espíritu, le arrancaron la piel de las plantas de los pies y lo obligaron a caminar descalzo sobre piedras y espinas hasta el cementerio, donde Joselito iba rezando el Santo Rosario. Cada paso era un suplicio, y de rodillas al filo de la muerte le hicieron la última oferta: renunciar a su fe a cambio de su vida. Su respuesta fue clara y determinante, poderosa e inmortal: estoy listo para volver a casa. ¡Viva Cristo Rey! Un disparo en la cabeza apagó su vida terrenal, pero encendió para siempre la llama de su legado y la vida eterna. Los restos de José Luis descansan en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaguayo, donde su martirio es recordado con honor. La historia de José Luis Sánchez del Río no terminó con su último aliento en aquel oscuro cementerio en Zaguayo. Su sacrificio trascendió el tiempo y su nombre resonó en los corazones de los fieles, creciendo como un estandarte de valentía que siguió inspirando la lucha. Hoy enviaremos un mensaje. Enviaremos un mensaje a Calles y al resto del mundo. ¡La libertad! Es nuestro hogar, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra fe. Es nuestra vida. Y la defenderemos, aunque muramos. No es nuestro deber defenderla, es nuestro derecho. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Fue así como la Guerra Cristera concluyó oficialmente en 1929 con un acuerdo conocido como Los Arreglos. El gobierno de México ha eliminado esta sombría parte de su historia y la ha minimizado en los libros escolares, pero aún así no podrán borrar el recuerdo de los mártires que con valentía entregaron su vida para que nosotros los mexicanos pudiéramos vivir nuestra libertad religiosa. El sacrificio de José Luis Sánchez del Río fue reconocido por el mundo en 2005. El Papa Benedicto lo beatificó, pero su camino no terminaba allí. La santidad exige prueba y la prueba llegó. En 2008, una niña mexicana llamada Jimena Guadalupe Magallón Gálvez se debatía entre la vida y la muerte. Su enfermedad pulmonar era devastadora y los médicos habían perdido la esperanza. Su familia desesperada se aferró a la fe y elevó sus plegarias a José Luis Sánchez del Río pidiéndole un milagro. Y el milagro ocurrió. Jimena, contra toda lógica médica, sanó completamente. No había explicación científica ni ningún tratamiento conocido para justificar su recuperación. Era la señal que el cielo enviaba al mundo. El último paso estaba dado. El niño que había ofrecido su vida por Cristo sería proclamado santo. El 16 de octubre de 2016, en la imponente plaza de San Pedro, en el Vaticano, fue testigo de un momento histórico. Miles de fieles, sacerdotes y obispos de todo el mundo se congregaron para presenciar la ceremonia en la que el Papa Francisco pronunció las palabras que marcaron la vida de este santo. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe!